transforme en su santuario. Nuevamente, estamos en el año 2018. ¿Qué propósito sirve para nosotros el estudiar acerca del santuario? ¿Por qué esta antigua estructura tendrá alguna relevancia para nosotros? ¿Qué valor puede tener? He escuchado a muchas personas decir, ¿por qué nosotros hoy vamos a estudiar del santuario cuando es algo del Antiguo Testamento? Yo soy un creyente del Nuevo Testamento. ¿Han escuchado eso? Unas personas dicen esto. ¿Okay? Muchas personas creen que este era solo un lugar donde los israelitas iban y adoraban a Dios y ofrecían sacrificios. Por lo tanto, después de que Cristo fue ese sacrificio que se entregó por todos, ya no había ninguna razón para nosotros continuar estudiando el tema del santuario. El problema es que ellos se pierden el hecho de que el santuario se extiende desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Es un libro que nos habla de todo en general. De hecho, en el libro de Apocalipsis concluye mostrándonos el mismo trono de Dios. Empieza desde el apartamento del lugar santo y luego termina en el mismo trono de Dios. Así que pienso yo que este es uno de los temas más incomprendidos del mundo cristiano. Por lo tanto, debemos de esforzarnos para estudiar este tema, para poder aprender qué es lo que trae para nosotros. Así que en los próximos 7 a 8 sermones vamos a tener a examinar cada una de estos artículos del santuario para saber qué significan para mí en cuanto al plan de salvación y cómo esos me apuntan a Cristo. Pero dando respuesta a estas personas que dicen, yo soy un creyente del Nuevo Testamento, ¿por qué entonces tengo que aprender acerca del santuario? Precisamente porque el santuario, tal vez ustedes no sabían, fue hecho de acuerdo al patrón, los Nuevos Testamentos de acuerdo al patrón del santuario. Si ustedes examinan de qué nos hablan los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Así que nos hablan acerca de el patio del santuario, nos hablan acerca del sacrificio y de cuando Cristo se bautizó. ¿Ven? Entonces nos habla de eso. ¿Y de qué nos hablan entonces el libro de Hechos? El libro de Hechos nos habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? De hecho son los hechos del Espíritu Santo, no son los hechos de los apóstoles, eso fue añadido posteriormente. El libro, como lo tenemos en griego, es el libro de los hechos. Y en realidad es los hechos del Espíritu Santo a través de los discípulos. Y posteriormente vemos que las cartas de Romanos hasta Judas nos hablan de la santificación, nos hablan cómo debemos de ser cristianos, nos dicen que debemos de estar en la palabra de Dios, consagrados, nos habla de que debemos de estar en oración y que debemos de dejar nuestra luz brillar. Y finalmente el libro de Apocalipsis, como mencioné, nos lleva hasta el trono de Dios. Así que el mismo Nuevo Testamento sigue el patrón del santuario. Entonces es importante para nosotros poder entender. Hebreos 8:5 nos dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erguir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces podemos ver que se le está diciendo que hay un modelo. Y podemos ver que se le dice que el santuario terrenal es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces aquí nos está diciendo que hay un santuario en el cielo. Muchas personas, de acuerdo a las filosofías, como ellos deciden interpretar el mundo, interpretar la Biblia, hay unos que tienen una visión platónica del mundo de las ideas. Entonces ellos espiritualizan el santuario. Pero el santuario es un lugar real donde Dios habita. El santuario es un lugar real del cual vamos a hablar varias cosas hoy con respecto a este lugar. ¿Okay? Entonces aquí se nos habla de que es un
lugar real en el cielo. Este versículo nos ayuda a entender que hay más en el mensaje del santuario que solamente el plan de salvación y lo que vemos aquí en la tierra. Hay algo más conectado con el cielo. ¿Okay? En Hebreos capítulo 8, versos del 1 al 2, nos dice, esto es mucho más claro en cuanto al ministerio de Jesús en el cielo y en cuanto a el santuario celestial. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó ¿quién? El Señor y no el hombre. Entonces, si lo levantó el Señor, ¿estamos hablando de este santuario terrenal? No, porque este lo hicieron los hombres con las instrucciones que Dios le dio. Este es un santuario que Dios mismo levantó, el santuario celestial. ¿Okay? Entonces sabemos que ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Nada más que Jesús. Él es nuestro intercesor. ¿Okay? Veremos más de esto a medida que progresamos en los temas. A propósito, sin una buena comprensión del santuario, tú te perderás la oportunidad de entender muchas cosas. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, imposible de entender si tú no tienes un conocimiento acerca del santuario. El libro de Apocalipsis, tú vas a perder el recorrido que Juan hace a través del santuario si tú no conoces. Muchos términos tú no vas a entender en el Nuevo Testamento, porque se le dice a Jesús el Cordero de Dios, si no entiendes el tema del santuario. Así que es muy importante, inclusive para entender el Nuevo Testamento, estudiar el tema del santuario. ¿Okay? Porque al estudiar el santuario terrenal, encontramos sabiduría para discernir el santuario celestial y la obra de Cristo en ese lugar. ¿Sabían ustedes que Cristo está obrando por nosotros en el santuario celestial? Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Observa esta vista superior del santuario. Qué bonita estructura. Y todo era portable. ¿Okay? Entonces allí nosotros podemos ver que en el patio se encuentra, vamos a estudiarlo todos juntos. ¿Cómo se llama este artículo? El altar del sacrificio. ¿Okay? Altar del sacrificio. Allí es donde se hacían los sacrificios. Este se llama el lavacro. ¿Okay? Allí es donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. ¿Cómo se llama este compartimento? Lugar santo. Y allí habían 3 artículos. Estaba el candelabro, que se llama menora en español. Estaba la mesa de los panes de la proposición. Más adelante hablaremos de qué es eso de proposición. Y el altar de incienso justo detrás de la cortina. ¿Okay? Y entonces aquí vemos el arca de la alianza en el lugar santísimo y la Shekinah, ¿okay? La presencia de Dios. Vemos allí en ese lugar. ¿Okay? Pueden ver la presencia de Dios. Entonces, cuando comenzamos nuestra caminata por el santuario y estudiamos cada uno de los muebles, debemos de tener algo en cuenta. No podemos olvidar que el santuario, el tema principal del santuario es ¿quién? Al igual que de toda la Biblia, Jesús es el tema principal, ¿ok? Así que tengamos nuestras gafas de Jesús para estudiar el santuario, ¿ok? Entonces, en el santuario, la primera vez que se menciona la palabra tabernáculo o santuario, la encontramos en Éxodos capítulo 15, verso 17. Allí nos dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Yahweh, en el santuario que tus manos, oh Yahweh, han afirmado. ¿Okay? Entonces esta es la primera ocasión en la que aparece esta palabra. Y este versículo es muy interesante porque vemos nuevamente que Moisés no está hablando de un santuario terrenal, sino que dice que ¿quién lo preparó? Yahweh, que tú has preparado. Es un santuario que Dios mismo preparó, ¿okay? Con sus mismas manos Él lo afirmó. Un sinónimo de la palabra preparado, aquí también dice afirmado, ¿ve? Tus manos, oh Yahweh, lo han afirmado. Entonces,
Como bien veremos, cada parte de la estructura del santuario y su servicio apuntan a Cristo y nos dicen algo con respecto al plan de salvación. Pero hay muchas otras más revelaciones que podemos aprender del santuario. Vamos a Éxodos capítulo 25-28. Nos dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Podemos entonces notar que nuestro Creador, increíble como pueda sonar, se deleita en tener una relación con cada uno de nosotros. Se deleita en buscarnos. Se deleita en estar cerca de nosotros. Así que ese era el anhelo de Dios al hacer el santuario, para estar en medio de su pueblo, no porque Él no estuviese en medio de ellos, no porque Él estuviese totalmente separado porque eran su pueblo, pero para que ellos tuvieran conciencia de que Dios estaba en medio de ellos, de que Dios estaba presente y que era Él quien los santificaba. ¿Okay? Entonces, podemos ver algo bien interesante, porque la doctrina del santuario nos habla del principio Emmanuel. ¿Alguien conoce lo que es el principio Emmanuel? El principio Emmanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ese es el principio Emmanuel. Y sabemos que el clímax, la cúspide, la cima de esto fue cuando Jesús vino y tomó cuerpo humano y habitó entre nosotros. Esa es la cúspide. Pero el santuario también nos hablaba de esa presencia de Dios con nosotros. ¿Okay? Él tomó en Cristo la naturaleza humana para salvarnos de nuestros pecados, pero aquí Él también se manifestó con su presencia, su Shekinah, en medio del pueblo cuando los liberó de Egipto. ¿Okay? Entonces, lo que encuentro sorprendente es que este principio se habla desde el comienzo del universo. El principio de el Dios con nosotros. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Existía el santuario antes de la necesidad de solucionar el problema del pecado? ¿Qué creen ustedes? Quiero escucharlos. ¿Existía el santuario antes del problema del pecado o no había santuario? Sí había santuario, dicen algunos. En la tierra no. En la tierra no, pero en el cielo existía, ok. Y entonces, si existía, ¿cuál era el propósito del santuario en el cielo? Si no era lidiar con el problema del pecado. Adoración. La adoración, dice un hermano, ok. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 28, verso 14 nos dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte. Tengan esa palabra allí en la mente. ¿En dónde? En el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Pastor, me dejó más confundido. ¿Para dónde vamos con eso? Bueno, piénsenlo. Al mirar el santuario terrenal que vemos aquí, ¿qué vemos que está sobre el arca del pacto? El arca de la alianza. Querubines, right? 2 querubines. El verso anterior nos dijo que era el querubín grande, protector. ¿Okay? Y ese texto de Ezequiel 28 e Isaías 14 sabemos que se refieren acerca de ¿quién? De Lucifer, Satanás, antes de caer, antes de ser un ángel caído. Él era un querubín protector. Así que en el cielo hay un arca de la alianza, hay un lugar santísimo, donde estaba allí él, la presencia de Dios, y donde estaba él, querubín protector. ¿Okay? Entonces, basados en esa información, podemos entender que en el cielo había un santuario, pero hay mucho más. El hecho de que hubiesen querubines protectores en el cielo ayuda a confirmar de que en el cielo existe un santuario y que tiene diferentes departamentos, porque en Apocalipsis vemos que Jesús se encontraba caminando en el cielo. ¿En dónde? En medio de los candelabros. Así que vemos que por lo menos hay 2 compartimientos en el santuario celestial. Y eso es todo lo que hay. En el santuario celestial no hay una yarda, no está el lugar donde se hizo el sacrificio. Eso fue aquí en la tierra. ¿Ok? Y no hay lavacro. El santuario celestial solamente tiene 2 compartimientos: el lugar santo y el lugar santísimo. Pero hay algo más interesante también. El santuario también nos muestra la manera en que Satanás cayó. Vamos a ver eso antes de pasar al próximo punto que quiero hacer con respecto a el funcionamiento, el propósito, la razón de existir del santuario antes del pecado.
Entonces podemos ver con respecto a la caída de Lucifer, ¿dónde se encontraba él? Ante el trono de Dios, right? Y allí él rechazó la ley de Dios. Él rechazó, lo encontramos aquí, ¿cierto? En los mandamientos de Dios. Él rechazó la ley de Dios, rechazó la obediencia a Dios. Y después de esto, sabemos que Jesús intercedió por él y él rechazó también el pan de vida, rechazó la intercesión y finalmente dice que a causa de sus negociaciones, ¿qué pasó? De sus negociaciones, se entenebreció su entendimiento. ¿Okay? Se oscureció su entendimiento y ya no pudo comprender más la luz. Entonces, después de esto, de saber que él rechazó toda esta intercesión, él rechazó el agua de vida. Y no satisfecho con eso, no solamente rechazó al Cordero de Dios, sino que lo llevó a la misma muerte. Entonces el santuario nos muestra la caída de Lucifer también. Volviendo nuevamente con respecto a Ezequiel, capítulo 28, verso 13, y ya lo vamos a ligar con Isaías 14. Entonces nos dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿De quién está hablando allí? Lucifer. Lucifer. Pero noten algo interesante. Todas estas piedras hacen referencia a las piedras que el sumo sacerdote usa. Así que nos da simbología del santuario. ¿Okay? Entonces vamos allí vamos a leer versos del 13 al 15. Entonces, continuando, en el verso 14 nos dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santuario, en el santo monte de Dios. ¿Dónde lo puso? En el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, haciendo referencia con respecto a la misma caída de Lucifer, vemos que Isaías, si quieren abran sus Biblias, Isaías capítulo 14, versos 12 al 13, Isaías 14, versos 12 al 13, nos describe cómo es esto. ¿Y recuerdan que les dije que tuvieran en su mente la palabra monte de Dios? Ok. Entonces nos dice, Isaías capítulo 14, versos 12 al 13. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El monte de Dios, en este capítulo, en este verso se le llama el monte del testimonio, el monte de la asamblea. Ese era el propósito del santuario celestial antes de la caída, antes del pecado, de la caída de Satanás y de los seres humanos. Allí era donde se congregaban todos aquellos que Dios había creado, todas sus criaturas. Tenían una asamblea. ¿Okay? Y entonces también vemos en Salmo capítulo 27, verso 4, Salmo 27, 4, nos dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Entonces aquí vemos que David llama a el santuario la casa de Jehová, la casa de Yahweh. Entonces vemos que era el lugar de asamblea antes del pecado, era la casa de Yahweh antes del pecado. Pero ¿qué tanto antes? ¿Hasta dónde en el pasado iba esto? Pues si vamos entonces a Jeremías capítulo 17, verso 12, nos dice: trono de gloria, excelso, de hecho literalmente diría erguido en lo alto, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Entonces nos está diciendo que desde el principio, desde que Dios creó cualquier cosa, ya estaba el santuario. ¿Ok?
Dios creó y creó el santuario junto con la creación para que ellos vinieran a reunirse con Él. ¿Hemos aprendido algo hasta este momento? Amén. El santuario es el lugar donde se ensamblaban, se reunía el pueblo de Dios. ¿Okay? Por eso es que, amados, quiero que recuerden, aunque vamos a estudiar cada uno de estos aspectos, quiero que recuerden y comprendan que Dios siempre ha deseado habitar con sus criaturas. Sin importar qué tan sucio tú te sientas hoy, qué tan pecador, Dios te quiere. Dios quiere habitar contigo. Esa es la clase de Dios al cual nosotros servimos. Es un Dios lleno de amor y misericordia. Amén. Recuerden que propiciatorio significa la silla de la misericordia. Entonces lo que vemos es que cuando Dios dio instrucciones para construir el santuario terrenal en Éxodo 25, Moisés debía hacer que ese tabernáculo ¿qué? Reflejara exactamente el tabernáculo celestial, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, justo así lo haréis. Así que había un detalle en cada uno de ellos, cada uno tenía medidas específicas con excepción de 2 de los artículos, pero también se nos dan descripciones de cómo debían haber de ser hechos. Entonces Dios quería habitar entre su pueblo una vez más. Es por eso que es especialmente importante para nosotros entender que el santuario celestial también tenía un papel antes del pecado. ¿Okay? Dios quería habitar con los ángeles creados, con los seres creados también. Entonces, su rol antes de la caída fue... ¿Cuál era el rol del santuario antes de la caída? Antes del pecado. Lugar de asamblea, ¿cierto? Fue Dios permitir a los seres creados por Él que se reunieran con Él, que fueran allí ante su presencia, que fueran a adorar a su Creador. Así como el santuario del Antiguo Testamento fue construido para hacer la morada terrenal de Dios, recuerden que aquí estaba la Shekinah, la presencia de Dios, el lugar donde Israel venía a encontrarse con su Dios y adorar a su Creador y Redentor. Entonces, a través del santuario terrenal, al adorador, a ti y a mí, se nos dirigía hacia arriba, a mirar arriba, al santuario celestial. Pero no solamente eso, sino que también se nos dirigía hacia el frente, a mirar al sacrificio que iba a morir por los pecados nuestros, si estuviésemos en el pueblo de Israel. Y a nosotros hoy en día se nos apunta más hacia el frente. ¿A dónde? Hacia el frente y hacia arriba, a mirar a Cristo en el santuario celestial, ejerciendo como sumo sacerdote por ti y por mí. Amén. Así que el santuario nos apunta muchas cosas. Sabemos entonces que Dios instruyó a Moisés para que construyera una versión en miniatura del modelo original, que se encuentra ¿dónde? En el cielo. El modelo original está en el cielo. Entonces lo que vemos es que debemos de tener una comprensión correcta del santuario, porque ese es el fundamento de la fe cristiana, es el plan de salvación, como lo vamos a ver enseguida. Entonces en Éxodo 25 vemos a Dios dirigiéndolo a Moisés a que construyera este santuario. Y la palabra santuario viene de la palabra Kodesh. ¿Alguien sabe lo que significa Kodesh? Quiere decir santo, de allí viene la palabra santuario. Quiere decir algo separado para algo limpio. ¿Ok? Entonces el santuario era un lugar donde la gente venía a adorar a Dios. Venían a separarse en adoración a Dios. Y esta palabra aparece aproximadamente 60 veces en los libros de Moisés. Aproximadamente 60 veces. Y hay más de 45 capítulos en la Biblia que hablan acerca del santuario. Inclusive más de lo que se habla acerca del sábado. También vemos que esta palabra aparece en el Antiguo Testamento aproximadamente 175 veces. En todo el Antiguo Testamento. ¿Okay? El santuario se refiere al lugar donde Dios apareció y habitó según lo indicado por la presencia del arca del pacto. Recuerden que esta luz representa la Shekinah, la presencia, la luz de Dios, el poder de Dios. ¿Okay? Entonces la palabra de Dios se mantuvo allí y se emitió desde allí también. Recuerden que Dios dice que allí es donde Él se iba a comunicar con el pueblo, desde ese lugar.
Así que fue en el santuario donde el pueblo de Dios se reunió para el sacrificio, para escuchar la palabra del pacto, para adorar y para orar, y para la celebración de las principales fiestas que ellos tenían. Entonces vemos que el santuario era un lugar muy importante para los israelitas. Era prácticamente el centro de la vida de los israelitas. Hasta ese momento no había un lugar permanente para la adoración. Hasta que se creó el santuario no había un lugar permanente. Abraham hacía altares por todos lados, en cada lugar donde él iba, y allí adoraba a Dios, pero no había un lugar permanente donde se congregara el pueblo a adorar a Dios. Entonces hasta ese punto solo el altar de sacrificio había sido introducido, porque sabemos que desde que Adán y Eva pecaron ya se instituyó el sacrificio. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que los dos hijos de Adán y Eva fueron cerca de la puerta del Edén y ofrecieron sacrificio? El uno ofreció el sacrificio que le agradó a Dios y el otro no. Así que ya el sacrificio había sido instituido desde la caída del hombre, desde que comenzó el pecado, pero no el santuario como lo vemos hoy día. ¿Okay? Entonces Dios le da a Moisés las señales y las dimensiones para construir ese lugar, su santuario terrenal, uno que sería una réplica, recalco, del santuario celestial. Éxodo 29, versos 43 al 45 dice: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Vemos allí claramente el propósito, la intención del santuario. ¿Okay? Entonces por más de un par de milenios la presencia de Dios estaba en esta tierra, se asociaba con el santuario. Por más de un milenio, hasta que fue llevado en cautiverio por Babilonia. Porque allí decía él que habitará entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así que desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Cristo, Dios se reveló a través de su santuario. Éxodo 25, 22 dice: y de allí me declaré a ti, y hablaré ¿desde a dónde? Desde aquí. ¿Okay? Desde allí me declararé y hablaré contigo sobre el propiciatorio. ¿Recuerdan? Este artículo donde se encuentran los dos querubines que cubre el arca de la alianza es conocido como el propiciatorio, la silla de la misericordia. ¿Ok? Solamente el cobertor, no todo el arca de la alianza. Y estos artículos, que aquí están en una réplica más grande para que lo puedan ver, son los que se encuentran dentro del arca de la alianza. ¿Ok? Están los mandamientos de Dios, está el maná y está la vara de Aarón. ¿Okay? Entonces, desde ahí dice Dios que Él le iba a hablar a su pueblo. ¿Okay? Desde allí se comunicó Dios con su pueblo. El asunto es que siempre fueron las intenciones de Dios poder comunicarse libremente con su pueblo y que la gente pudiera comunicarse libremente con Él. Como dije, ya que mencionamos esto desde el principio, desde Génesis, Dios deseaba tener esa conversación abierta con Adán. Pero su plan para nosotros fue destruido cuando el hombre eligió desobedecerlo y fue expulsado del jardín del Edén. Y ahí empiezan las malas noticias para nosotros. Éxodo 25, 8. Es ese deseo de Dios de reunirse con el hombre que le había fallado. Porque ahora, después de la caída, el hombre estaba separado de Dios y la pena de muerte sería su suerte. Y ya no podían disfrutar de esa comunión abierta con Dios. Entonces, en la plenitud de los tiempos, Dios envió la palabra a su pueblo y dijo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Porque Dios, por su amor, diseñó un plan por el cual podría vivir entre ellos y a través del cual Él explicaría el plan de salvación para cada uno de ellos. Dios iría con ellos en sus viajes a través del desierto, en las dificultades, mientras Él los conducía a la tierra prometida. Dios estaría con su gente otra vez.
En esta noche no sé dónde tú te encuentras. Si tú estás en el monte o si tú estás en un desierto. Si tú estás atravesando por un buen momento o estás viviendo dificultades. Pero de la misma manera en que Dios estaba con ellos, se iba a viajar con ellos, Dios está contigo. No sé qué tú piensas con respecto a eso, pero cuando yo estoy en una situación difícil y veo y entiendo que Dios está conmigo, me trae alivio, me trae esperanza. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y eso es lo que quiero compartir contigo en este momento. Eso es lo que quiero compartir con ustedes en este momento. Que Dios está con usted donde sea que usted se encuentre en este momento. En cualquier situación que usted se encuentre, allí Él está. Ahora bien, es cierto que ellos estaban separados por una pared. En realidad eran unas paredes alrededor, cortinas blancas y las cortinas del santuario, porque hasta acá podía llegar la persona normal, el israelita normal, hasta el patio. No podía usar el lavacro y no podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Eso era solamente los sacerdotes que intercedían por ellos que podían hacerlo. Ellos no podían hacerlo. Pero sin embargo Dios estaba cerca y ellos veían esa nube siempre. La presencia de Dios, ellos sabían que Dios estaba con ellos, que Dios los guiaba. Qué bonito tener esa certeza de que Dios te está guiando. Ellos se movían cuando la nube se movía. Hoy, ¿permites tú que Dios sea tu guía? Amén. Que Él sea esa nube que guía tus pasos. Amén. Así que esto solo muestra que aunque el hombre desobedeció, porque cuando Dios les dio los mandamientos, no tan pronto se los dio, ya ellos estaban desobedeciendo, Dios anhelaba estar con ellos. Y el asunto es que nosotros somos muy fieles, ¿ah? Nosotros prometemos y fallamos. Qué terrible prometerle a Dios y fallar. Pero Dios es fiel. Él dice, ustedes son mi pueblo, yo tengo un pacto de sangre con ustedes. I'm going to deliver, yo voy a dar mi parte. Aunque ustedes fallen, yo soy fiel y justo de perdonarles sus pecados si los confiesan. Así que, gloria a Dios, porque Él es un Dios fiel, aunque nosotros seamos infieles. ¿Ok? Dios es fiel a las promesas que Él hizo a Adán y Eva. Dios es fiel a las promesas que Él hizo a los patriarcas. Dios es fiel a las promesas que Él hizo por medio de los profetas. Dios es fiel a las promesas que Él hizo por medio de sus apóstoles. Dios es fiel a las promesas que te ha hecho a ti específicamente en tu vida. Amén. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Creo que esta es la razón por la cual Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que los cristianos haríamos bien en estudiar diligentemente el santuario y sus servicios, porque contienen lecciones preciosas para nosotros con respecto a nuestra salvación. Nos habla acerca del papel sacerdotal de Cristo. ¿Cómo podemos entender que Cristo es nuestro sacerdote si no sabemos acerca del sacerdote terrenal? ¿Cómo podemos saber muchas cosas con respecto a Cristo? Por ejemplo, Hebreos 5, versos 8 al 10 nos dice, y aunque era hijo, ¿hijo de quién? De Dios, right? Por lo que padeció, aprendió la obediencia, por lo que padeció en la tierra. Y habiendo sido perfeccionado, con respecto al padecimiento, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Para quiénes es? Para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Okay? Entonces, en resumen, hasta esta parte, recordamos que hasta este entonces no había un lugar donde Dios se reunía con su pueblo. Hasta este entonces Moisés iba a hablar con Dios ¿a dónde? Al monte, a la montaña. Pero ahora Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Por eso pidió que hicieran un santuario para él habitar en medio de ellos. Dios quería habitar entre su pueblo y esta es la razón por la cual Él hizo que construyeran esta morada. ¿Okay?
Él hizo que construyera su casa aquí en la tierra. Él podía haberla construido por sí mismo, ¿right? Amén. Él construyó, él creó todo el mundo con su palabra. Así que él pudo haber creado el santuario. Pero él no lo hizo, él le pidió a ellos que lo hicieran. No solo eso, pero él no los obligó, él dijo cómo, que cómo tenían que construir el santuario. Libremente. Ellos tenían que construirlo libremente, del propio deseo de ellos. Miren cómo nos dice la palabra de Dios. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la viere, ¿cómo? De su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Amén. Esa era la ofrenda, estamos hablando del capítulo 25, para construir el santuario. Así que era de libre voluntad. Esa es la clase de Dios a la cual nosotros servimos. Ese es el tipo de Dios que permite que nosotros usemos nuestro libre albedrío. Un Dios que no nos hizo como títeres. ¿Podía Dios habernos hecho a cada uno de nosotros de tal manera que siempre le obedeciéramos? Claro, Dios podía. Y no seríamos seres humanos, seríamos robots. Porque no podríamos, no tendríamos libertad de escoger. Seríamos una máquina que sencillamente obedece a su creador. Pero Dios escogió hacernos con libre albedrío para escoger, para poder seguirlo, porque Él deseaba tener una relación con sus criaturas. Lo que hizo fue darnos esa libertad y pedirnos que camináramos en su amor, que siguiéramos en su amor. Y a cambio de eso, Él un día regresaría por nosotros. Amén. Para mí esto nos lleva al entendimiento de que cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos en el lugar para recibir bendición. ¿Ves? Los israelitas recibieron dos magníficos regalos en el santuario. En primer lugar, ellos recibieron el mensaje del amor de Dios para llevar al mundo. Se supone que ellos fueran un grupo de gente especial, que ellos iban a ser sacerdotes para Dios, toda la nación. Dios la llamó sacerdocio mío, pueblo especial, pueblo escogido. Igual que en el Nuevo Testamento a los cristianos. Para revelar a Dios al mundo. ¿Ok? Aquellas personas que tan desesperadamente lo necesitan. Ellos fallaron en hacerlo. Yo espero que nosotros no fallemos en compartir el amor de Dios con el mundo. Y el segundo punto, el segundo regalo magnífico que les dio fue la oportunidad de entender el plan de salvación a través de los servicios del tabernáculo. En Colombia tenemos un dicho bien curioso, bien interesante. Cuando una persona no entiende algo, le dice, se lo explico con plastilina. ¿Saben lo que es plastilina? Sí. Entonces, Dios hizo eso con el pueblo de Israel. Dijo, ustedes no entienden la salvación. Se lo voy a explicar de tal manera gráfica e inclusive grotesca. Vamos a hablar de eso más adelante cuando hablemos del sacrificio. Y de una manera solemne, magnífica, y de una manera misteriosa, y de una manera amorosa. Se los voy a explicar de tal manera que ustedes capten, que ustedes puedan entender lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Ok? Entonces, todo lo que necesitaban para entender a Jesús y su papel en el plan de salvación, se lo puso Dios enfrente a ellos. Fue colocado en el sistema del santuario. Aquí hay un muy buen ejemplo de lo que estoy hablando. En una ocasión estaban dos amigos en un restaurante y uno de ellos era creyente de hace mucho tiempo. Entonces el otro le dice, amigo, he sido salvo. Y él se alegró, dijo, oh, wow. Y otra persona que estaba escuchando dijo, yo también he sido salvo. Entonces él pregunta, ¿y cómo usted se salvó? ¿Qué es lo que usted hizo para ser salvo? Entonces el primero dice, yo estoy salvo porque ahora voy a la iglesia todos los fines de semana. El otro dice, no. ¿Cómo que solo es salvo porque va a la iglesia todos los fines de semana? Hay que dar diezmo y bautizarse, entonces puede ser salvo. Entonces el otro dice, no, ustedes están mal.
Para ser salvo debe ser activo en la iglesia. Por eso es que estoy en 5 comités en nuestra iglesia y predico una vez al mes. Podemos ver que todos estaban buscando una salvación por las obras, ¿no? Entonces, eso es porque hemos perdido el patrón que nos dirige a la salvación. ¿Ok? Empezando con el sacrificio, yendo hacia la presencia de Dios. El mundo cristiano ha perdido de vista ese patrón que Dios señaló para nuestra salvación. Todo esto se encuentra en cada uno de estos artículos que vamos a discutir a través de esta semana. Así que como lectores modernos de la Biblia, nosotros tendemos a dejar las cosas difíciles, porque estas cosas que vemos aquí delante de nosotros son cosas difíciles para nosotros, son cosas antiguas, que no entendemos muy bien, y entonces pasamos por alto las cosas que no comprendemos. Leemos el nuevo, a veces algunos de los que leemos toda la Biblia en 1 año, 2 años, leemos rápidamente esos pasajes que no entendemos, y vamos a los que sí entendemos. Pero al hacer eso estamos perdiendo el beneficio de poder comprender bien el plan de salvación. Nosotros perdemos la oportunidad de sacar esas gemas, esas perlas preciosas del Antiguo Testamento que nos ayudan a iluminar el Nuevo Testamento. Es tentador sacar esos 50 capítulos de los libros de Moisés que hablan del tabernáculo y tomarlos como algo irrelevante, algo que no aplica a nosotros hoy en día. Muchos cristianos han hecho eso para su propia pérdida, porque se pierden el beneficio de entender. Y no comprendemos que esta estructura aún tiene palabra para nosotros en el siglo XXI. Tiene una palabra muy oportuna para cada uno de nosotros. Porque al igual que las parábolas que Jesús habló sirvieron para ilustrar y dar vida a sus enseñanzas, así como de la misma manera estas imágenes visuales del Antiguo Testamento sirven para iluminar el plan de salvación para ti y para mí. El omitir el tabernáculo en nuestra enseñanza, en realidad estamos descuidando una herramienta para entender cómo se veía Cristo allí manifestado. Una herramienta poderosa y necesaria que Dios nos había dado para comprender a Cristo en la cruz. Ya que incrustada en esta estructura pequeña, 100 codos, 150 pies, 50 codos de ancho, 75 pies. En esto encontramos el plan de salvación y a Jesús. Amén. Pero antes de eso quiero compartir con ustedes algo bien especial, porque en el patrón del santuario también podemos ver cómo Cristo descendió para salvarnos. Y en el patrón del santuario podemos ver el plan de salvación para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo Cristo desciende? ¿Cristo se encontraba ¿dónde? En el trono de Dios. Si usted es una de las personas que le gusta tomar nota o tomar fotos, allí puede tener esto. Cristo desciende desde el mismo trono de Dios. Él estaba allí. Entonces él se fue hecho ¿qué? La palabra viva. Right? Él es la encarnación de la palabra. Y después de esto él vino a brillar su luz en el mundo. Juan 1:9 dice que él era esa luz que iluminaba en el mundo. Que Juan no era la luz, él solamente nos apuntaba a la luz. Y él vino e intercedió por nosotros. También él fue bautizado para mostrarnos, para que se cumpliese toda justicia. Y luego él fue sacrificado por nosotros. Así que vemos que en el patrón del santuario vemos el camino de Cristo a nosotros. Pero no solo eso, sino que también vemos nuestro camino a Dios. Vemos que comenzamos ¿a dónde? Tú no puedes entrar al lugar santo sin pasar por el lugar del sacrificio. Tú tienes que venir a la cruz, que es lo que vamos a ver mañana. A ese sacrificio que fue inmolado, fue dado por ti. Y después de eso, entonces tú pasas a el lavacro, cuando tú te bautizas. ¿Okay? Una vez aceptas el sacrificio, eres bautizado. Posteriormente, entonces tú tienes que vivir la vida cristiana, ¿right?
¿Y en qué se enfatiza la vida cristiana? En tener una relación con Dios. Porque entonces tú hablas, tú escuchas a Dios a través de su palabra, tú te alimentas de su palabra, tú creces, porque naces como un bebé espiritual, tú creces alimentándote de su palabra. Y después de esto, tú, de la misma forma que tú lo escuchas, tú te comunicas con Dios a través de la oración. Así que esto es la base de una relación. Dios te habla, tú le hablas a Dios. Y luego caminan juntos, porque Él pone esa luz en ti, el Espíritu Santo. Esa luz que tú dejas brillar para que el mundo vea que tú caminas con Dios. Ese es el caminar, el lugar santo, habla de nuestra santificación y de nuestro caminar con Dios. Para finalmente entonces poder ser capacitados para obedecer la ley de Dios. Y para no ser rebeldes, como vamos a ver que esos tres elementos en el arca del pacto hablan de la pecaminosidad y la rebeldía del hombre y del poder de Dios y la gracia de Dios. Entonces, estos hábitos nos capacitan para obedecer a Dios y finalmente recibir nuestros cuerpos gloriosos tras su venida. ¿Queda claro entonces lo que es necesario para ser salvos? Amén. Primero hay que venir a Dios a través de el sacrificio, que es lo que vamos a ver mañana. Encontramos que los sacrificios de sangre son una imagen del sacrificio ¿de quién? De Cristo. Es a través de los sacrificios de ovejas y cabras y palomas que cubrían los pecados de su pueblo. Dios ve la sangre y pasa por alto el pecado del pueblo ¿hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo, el sacrificio supremo, el último, final, no hay más sacrificios, finito, el último sacrificio. Para apreciar completamente el sacrificio de Cristo por nosotros, necesitamos familiarizarnos con el sistema del sacrificio del tabernáculo. Mañana vamos a enfocarnos en este artículo y vamos a explicar cada aspecto concerniente a él. Juan 1:29 dice: al siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Puerto Rico diríamos coquí. Muchas personas no entenderían qué es eso del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La única razón por la que entendemos que el Cordero quita el pecado es ¿por qué? Por el santuario. Porque el santuario nos explica que el sacrificio ayudaba a limpiar los pecados del pueblo. Es difícil entender por qué el Mesías, por ejemplo en el libro de Apocalipsis, nosotros vemos que dice que Juan escuchó a un león, algo poderoso, ¿cierto? Al león de la tribu de Judá, al Mesías. Pero cuando volteó, ¿qué fue lo que vio? A un cordero inmolado. Entonces uno se pregunta, ¿por qué si Dios es tan poderoso se vincula con algo tan débil, un corderito muerto? La razón es porque allí es donde está el poder de Dios para perdonar nuestros pecados, en el sacrificio de ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no es tampoco que sea tan débil ese cordero, pero nosotros nos confundiríamos si no entendiéramos el patrón del santuario. Comprender lo que sucedió tras la muerte de Cristo en el santuario sería muy difícil sin entender el patrón del santuario. ¿Recuerdan lo que pasó cuando Cristo murió? Se rasgó esta cortina, no esta, se rasgó esta cortina de arriba a abajo. Más adelante vamos a ver qué significado tenía eso. Pero entonces comprender el significado de eso sería imposible sin el patrón del santuario. Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, el santuario nos ayuda también a ver a Cristo como nuestro
sacerdote. El sacerdocio es una proyección del papel de Cristo por nosotros en el cielo. Qué bonita imagen. Esta cortina simbolizaba la separación de Dios y el hombre. Fue rasgada desde arriba, desde Dios mismo fue el que la rasgó para poder tener acceso a Él. Y ahora Cristo está en el cielo ejerciendo el papel de sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Como veremos, lo anterior son solo algunas de las muchas ideas que el tabernáculo nos ofrece hoy. ¿Es relevante el tabernáculo para nosotros hoy? Claro que sí. El tabernáculo es una ayuda visual y convincente e indispensable para explicar el trabajo de Cristo en la cruz, para explicar el trabajo de Cristo en el santuario como sumo sacerdote, para explicar el plan de salvación. Hebreos 8:5 lo dice así: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que nos enseña lecciones espirituales acerca de verdades celestiales. Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ante el Padre. ¿Okay? Entonces, ¿por qué tantas veces no nos damos cuenta del significado tan valioso que tiene este patrón en plastilina, por así decir, este patrón visual para nosotros entender el plan de salvación? Creo que parte de la respuesta se puede encontrar en la dificultad de comunicar con palabras lo que se debe enseñar visualmente. Por eso es que esta semana vamos a tener estas ayudas para ver visualmente lo que ocurría. Las palabras simplemente no pueden demostrar el amor que Dios tiene por nosotros. Se quedan cortas. Yo creo que eso nos ha pasado en nuestra relación cuando queremos mostrar el amor que tenemos por nuestra pareja. A veces las palabras no bastan. Las acciones hablan más que las palabras, decimos. Es igual en el santuario. Las acciones, lo que ocurría aquí, hablaba más para expresar el amor de Dios por cada uno de nosotros. El tabernáculo se aprende mejor al ver y escuchar. Esta es la razón por la cual Dios les dio el tabernáculo a los santuarios, a los israelitas. Él quería inspirarlos, trayéndolos de manera relevante a su amor y creando en sus corazones un amor hacia Él. De esto se trata el tabernáculo. Esto es lo que hace que el cristianismo sea diferente de cualquier otro sistema de creencias. Todas las demás religiones tienen como propósito llevar el hombre buscando a Dios. ¿Cómo yo puedo llegar a Dios? Pero aquí en el santuario vemos que Dios dijo: hágame un santuario para yo habitar entre ellos. Vemos que Dios es el que nos está buscando. El creador del universo es el que te está buscando a ti y a mí. Y nos lo ha dejado saber en el santuario. Él te observa, Él te busca, Él te ama. Él anhela compartir una eternidad contigo. Así que mientras estas religiones fallan en entender que no debemos de enfocarnos en nosotros, sino en aceptar que Dios es quien nos busca a nosotros. ¿Con el propósito de qué? ¿De destruirnos? ¿De juzgarnos? No, de salvarnos. Con el propósito de querer morar con nosotros por toda la eternidad. Dios tiene este asombroso plan. Un plan para llevar a su pueblo a casa, y todo se revela aquí, en el tabernáculo. Esta es la historia de la gran controversia. Es la historia sobre la batalla entre el bien y el mal. Y el campo de batalla es nuestra mente. Satanás quiere que nos perdamos y suframos el mismo castigo que él tiene. Cristo, por otro lado, quiere vivir una vida eterna con nosotros en su presencia, en un mundo perfecto, sin dolor, sin sufrimiento, sin ninguna controversia, sin tentaciones.
porque ya sabemos las consecuencias del pecado. Ya las tentaciones no nos van a afectar. ¿Quién va a querer tocar a una persona enferma con lepra? No muchas personas, ¿no? Entonces ya sabemos que el pecado nos causa ese estado de lepra espiritual. Por eso estamos aislados del resto de la creación. Ya una vez seamos redimidos, vamos a decir, no, ya nosotros probamos eso, yo no quiero eso, ya yo estoy inoculado, ya me vacunaron del pecado, ya yo no toco más eso. Por eso es que Dios afirma que ya nunca más se levantará el pecado una segunda vez. Ya nosotros sabemos mejor. El resto del universo nos ha observado a nosotros, experimentando el pecado, todo el sufrimiento, dolor y muerte, algo que nunca había existido en la creación de Dios. Así que ellos tampoco quieren tener parte alguna con el pecado. Ninguno de los seres que van a ser redimidos y los seres que nunca cayeron van a querer tocar el pecado por la desobediencia a la ley de Dios. Por eso estamos garantizados a un mundo perfecto. Volviendo al tema del santuario celestial, uno de los maestros en el seminario jocosamente les dice a los seminaristas: yo sé de qué están hechos los artículos del santuario celestial. Yo sé de qué está hecho el santuario celestial. Y lo estuvo así por un par de días, hasta que finalmente los estudiantes ya dicen: pero maestro, díganos por favor, ¿de qué están hechos los artículos del santuario celestial? A lo que él le responde: está hecho de material celestial. Dice: yo no sé de qué está hecho, pero es un lugar real donde Dios habita. Hecho de lo que sea que esté hecho los lugares celestiales. No sabemos de qué están hechos, pero sabemos que es un lugar real. Es un lugar donde Dios desea pasar tiempo con nosotros. Por eso me gusta ver el lado cálido del santuario. Si ustedes examinan, esto parece como una sala en una casa. Está la mesa, el comedor, está la iluminación, y está allí el lugar donde tú estás, en un lugar cómodo. Más adelante vamos a entrar a través de la imaginación a este lugar. Entonces me gusta ver el lado cálido y hogareño del santuario. El santuario celestial, como un lugar donde Dios vive y te invita a ti y a mí a pasar a su presencia. Él invita a sus amigos a compartir con Él en ese lugar celestial. Me gusta también la imagen de la mesa celestial, que nos presenta la mesa de los panes de la proposición, como ese comedor celestial donde Dios nos invita a cada uno de nosotros, a su pueblo, a tener una cena con Él y compartir algo muy especial. También me puedo imaginar el santuario como ese lugar donde el candelabro celeste, la minora, está en la sala celestial, donde Dios nos anima a nosotros y nos invita a estudiar y a reflexionar con la iluminación divina del Espíritu Santo acerca de su amor. Me puedo imaginar ese dulce olor del equivalente celestial del altar de incienso. ¿A qué olerá ese lugar? Tal vez olerá a la fragancia de la justicia de Cristo por nosotros. Esto es sencillamente la imagen de la representación de un artista. Probablemente no sea así, son los frutos de su imaginación, porque no se nos dan detalles de la morada de Dios, pero sí sabemos que el santuario celestial es el hogar de Dios. Es un hogar que Él desea compartir con nosotros, porque Cristo dijo: a la casa de mi Padre voy, os prepararé ¿qué? Moradas, os prepararé mansiones. ¿Quién ha vivido en una mansión? Yo todavía no, estoy esperando a mi mansión celestial. Y Él desea compartir esa morada con cada uno de nosotros. Es el lugar hermoso, es el lugar donde podemos estar con Él y Él con nosotros. Lo más bello de ese lugar es estar en la compañía de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Redentor. Así que, para concluir, quedan estas palabras. Yo he compartido con ustedes en esta noche el amor de Dios.
¿Quieres tú estar allí? ¿Deseas tú estar ante la presencia de Dios? Mientras nosotros estamos aquí estudiando acerca del santuario, lo primero que cruza mi mente en este mundo en el que vivimos, un mundo tan inseguro, tantas cosas malas que están pasando, es que estar en la presencia de Dios es seguridad perpetua, seguridad eterna. Veo a Dios por un lado y a Jesús allí en el otro, parados al frente invitándome, diciéndome: bienvenido a tu casa, levántate, hemos estado esperando. ¿Puedes tú imaginarte a ti mismo en ese lugar? ¿Qué pensamiento más